Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos que están siguiendo esta transmisión. Bienvenidos sean a una nueva transmisión, una nueva tertulia entre los escritores internacionales unidos. Sí, estamos aquí, pues, con grandes escritores, ¿no? Que ya conocen, ya han escuchado. Nuevamente vamos a poder participar, ¿no? Y escuchar de de sus pensamientos, de sus ideas, para poder aprender pues juntos, ¿no? Nutrirnos intelectualmente, ¿no? Tenemos a Vicente, a Lisa, ¿no? A Petra, a Chapis, Mónica, a Enoe, a ver si me pasó alguien, a Geles, ¿no? Y como siempre pues a nuestro líder, ¿no? Don Jorge Madera, ¿sí? Y bueno, ya que hemos estado hablando previamente a, atrás de la cortina, digamos así, sobre las películas, buenas películas, ¿no? Películas que traen mensaje, películas que nos emocionan, que nos hacen pensar, nos hacen sentir. Yo tenía una pregunta, ¿no? O un tema que quería presentar aquí en el grupo, y es el tema de las adaptaciones de libros o de novelas, ¿no? Hay muchas películas que están basadas en libros, en novelas, pero como habrán notado, como que a veces se quitan partes de la historia, algunas se cambian inclusive hasta personajes, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, como que a mí no me agrada mucho la idea, ¿no? O sea, yo siempre me quedo con la sensación de que el libro es mucho mejor que la película, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son sus opiniones, ¿no? Ya que ustedes son también, además de grandes lectores, también cinéfilos. ¿Cómo ven ese tema? ¿Cómo ven ese tema de relación entre la historia escrita y luego la adaptación cinematográfica? ¿No? ¿Es buena? ¿Es mejor? Es peor? ¿Qué les parece? A ver. Yo podría decir que sí, que algunas novelas sí que están muy bien hechas en el cine y a mí me ha encantado. Por ejemplo, esta del perfume. No sé si alguien aquí ha visto la película del perfume. Yo he visto la película y he leído el libro. Y la película sí, igual. Mucho con el libro. Sí, yo también la escuché. Vi la película y el libro. Sí. Por ejemplo, El nombre de la rosa, yo leí el libro y luego fui a ver la película y la verdad es que salí decepcionado. Solamente ganan en película los libros malos. Los libros buenos suelen perder. Sí. Es verdad, se va parte de la historia. Cuando uno lee, imagina mucho, vibra junto con lo que está leyendo, y en una película de repente están presentando algo que tiene una energía diferente. Entonces, Vicente, como decías, que no te gusta que te escriban tus libros porque te sientes como tocado en el alma. Bueno, aquí es peor todavía. El autor, el escritor, tiene que dar su consentimiento y muchas veces hay una serie de conflictos al respecto, porque el escritor no quiere que le cambien al final, no quiere que le pongan otro personaje o no le gusta cómo tratan una parte del libro. Entonces, las cosas es como una traición a lo original. Eso depende, es lo que siento yo. eso depende del contrato que se firme, porque pueden ser adaptaciones de libros, y si son adaptaciones no tienen que ser copia fiel y exacta de lo que se plantea en el libro. Pues Rafael, cuando tú das la autorización para un libro y sus adaptaciones, en primer lugar ya pierdes el derecho de autor del libro. Por eso digo. No, hablo de la película en relación con el libro, depende. Claro, pero
en Hay la trabajo película que se hace. ya te cambió el libro. Y si la película no es buena, el que va a ver la película no te compra el libro. Yo un día hablando con Jorge y con Patrick, con Sai, dije que yo no permitiría nunca que hicieran una película de un libro mío. ¿Entiendes? Porque es que además lo que ha dicho Petra tiene razón. Cuando tú lees, te imaginas un paisaje, te imaginas la vestimenta, te imaginas la situación, te imaginas el ambiente, y cuando te lo ponen en la película no tiene nada que ver con lo que tú habías imaginado. Entonces realmente te causó un shock, ¿me entiendes? Claro. No, siempre ocurre con mucha frecuencia, pero así esa acotación. Y es que los libros Igual son que la adaptación que se hizo de mucho mejor. sobre el nido del cuco fue una genialidad, ¿o no os lo parece? ¿Alguien voló sobre el nido del cuco? ¿Lo habéis visto? La he visto. No. Y también me ocurre lo mismo. Leí el libro y también me ocurre lo mismo. Ya, porque, Sí. vuelvo a repetirte, el gran problema es lo que dijo Petra. Tú cuando lees un libro te estás imaginando situaciones, ambientes, te estás imaginando, le estás dando una vida a ese libro. Y se queda en tu cabeza esa vida que le has dado a ese libro. Cuando llega otro y te lo pone en una pantalla y no tiene nada que ver con la vida que tú te imaginaste, es un choque enorme que se te produce. Leer un libro es algo sumamente personal, porque cuando uno lo lee, de alguna manera adopta o se apropia. tiene o vive una vibración muy especial. Eso se pierde. O sea, cada persona vive en forma distinta el libro. Le llama la atención ponerle el capítulo 1, mientras que a mí me debe haber llamado la atención el capítulo 5, y así sucesivamente. O me gusta el personaje A y a otra persona le gusta el personaje C. O sea, es una cosa sumamente personal. Imaginaos que haya mucha gente que no lea libro. Hay mucha gente que no lee libro. ¿Qué preferís? ¿Que no lo pongan en el cine para que no hagan la adaptación y se estropeen el libro? ¿O preferís que esa gente que no van a leer nunca las novelas la vean en el cine? Yo prefiero que no la vean. Por ejemplo, El Gaucho. Si van a hacer una película de tu libro que me parece muy interesante, ese es un buen tema. No lo autorizaría nunca. ¿Sabes ¿No? por qué? No, vamos a ver. Para mí, El viejo Gaucho. Para mí me marcó el tasco, me marcó su imagen, me marcó su forma de ser, me marcó su forma de hablar, su forma de pensar, su gesto. Entonces nadie va a ser capaz de igualar todo eso, y te estoy hablando de uno solo de los personajes. ¿Entiendes? Entonces, para mí sería risible ver a un señor imitando a alguien que yo admiré y que aún después de muerto lo sigo estimando. Pues sí. Para mí, o tiene que ser el libro o tiene que ser la película. Sí, No, pero Otra cosa es que tú, el viejo Gaucho, por ejemplo, lo lleves a un audiolibro para gente que no quiera, para gente que no le guste leer. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿qué le ocurre? Si el que lo está leyendo lo interpreta bien, puede transmitir una gran parte de ese libro. No va a ser igual que si lo leyera, pero sí va a transmitir gran parte de él. Ahora, yo ver a una persona, estoy hablando de una persona que no llegaría a 60 kilos, estaría sobre 56 kilos, con las piernas curvas de tanto tiempo montar a caballo, de una edad indefinible, ¿entiendes?
sin dientes, comiendo carne sin dientes, o sea y que cada vez que hablaba parecía que diera una sentencia. Entonces, eso no lo voy a conseguir con ningún autor. Y entonces, realmente me va a ofender la memoria de una persona querida por mí. Tal cual, imitar un gaucho es imposible. Imposible. Pues, no, pero es la historia, ¿no? Que me pareció diferente a lo que ves en los cines y muy interesante para película, me parece, no sé. Una excelente historia puede ser excelente o puede ser arruinada según la cabeza que lo lee. Por ejemplo, cada cabeza es un mundo. El escritor imagina y palma su historia en un libro. Cada lector, al leerla, va a tener diferente imaginación a la que tuvo el escritor. Cada cabeza es un mundo. El actor va a desarrollar su propia imaginación, la cual sintió al leer ese libro, pero para nada puede coincidir con lo que el escritor quiere compartir en cada palabra, en cada diálogo o cada acción de sus personajes. Y es por eso, como dice Vicente Gil, que a veces una película podría arruinar lo que el escritor trató de decir en ese mensaje de su libro a los lectores. Yo estoy de acuerdo en lo que él dice, que a veces una película quizá no sea desarrollada tal como el escritor planteó su historia. A ver, ¿qué piensa Mónica? ¿Debería adaptarse los libros al cine o no? ¿El cine mata la imaginación literaria? ¿Qué piensa Mónica? Bueno, yo pienso que algunos libros sí podrían adaptarse al cine o a la televisión. Hay otros que no. Hay otros que definitivamente deben de quedarse en libros. Porque estoy de acuerdo con lo que han dicho todos. Muchos libros, al ser plasmados en la pantalla, pierden su originalidad y también ese calor o esa idea que el escritor quiere transmitir. Cuando uno lee un libro, a mí me ha pasado cuando yo leo algún libro, puedo sentir lo que el escritor está transmitiendo, puedo vibrar con ese libro, puedo llorar o me puedo reír. Pero muchas veces yo he visto algunas películas que han hecho acerca de libros y son buenas, pues visualmente son buenas y entretienen, pero en sí no transmite lo que transmite el libro. Entonces me quedo con eso. Algunos libros sí y otros no. Sí. A menos de que nos dieran a escoger los personajes, los artistas que podrían filmar nuestra película, también podría ser que quizá esa película pueda tener un poquito más, pues más en combinación como el escritor lo quiere. Mira, cuando interviene un director y interviene un guionista, la película no va a tener nada que ver con tu libro. A mí me pasó. Como tú dijiste antes, son cerebros distintos que piensan en forma diferente e interpretan en forma diferente. Y al transmitir eso a los actores, realmente el pifostio que van a organizar no se va a parecer en nada a lo que tú escribes. Así es. Una cosa, a mí me pasó algo con un libro que siempre desde pequeña, desde la primera vez que lo leí, me impactó. Y el libro se llama El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Ese libro lo sacaron en una película venezolana y no me impactó. El libro me impactó, pero la película no. Que ya te digo, juega mucho la imaginación del lector. Si el escritor escribe sobre vivencias propias, cuando vea la película va a ser siempre un desengaño. A lo mejor lo van a poner más alto, lo van a poner más guapo, lo van a poner lo que tú quieras, pero no va a ser el mismo. ¿Me entiendes? Y cuando el escritor escribe con sentimiento, dota a sus personajes de un sentimiento
y de unas características físicas que van de acuerdo con ese sentimiento. O sea, es un todo. Sus gestos, su aspecto, su vestimenta, ¿me entiendes? Su forma de hablar, todo, es un todo. Cuando tú haces un personaje estás haciendo un todo. Y sobre todo si escribes sobre alguien que has conocido, intentas describirlo lo más fielmente posible de cómo lo conociste. Pero al que venga detrás le va a importar 3 puñetas en primer lugar, porque lo que va a querer es que sea atractivo, que sea interesante, ¿me entiendes? Y si, por ejemplo, en el capítulo de los lobos de Crin nosotros salimos con el coche y se les disparó sin tener peligro, ¿me entiendes? El director a lo mejor pone que el lobo muerde a tasco para darle más emoción, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué le ocurre? Que realmente te van a cambiar la historia para que sea más taquillera. Y la verdad, yo a mis 72 años no busco hacerme rico con una película que va a tardar 5 años en salir, que ya estaré muerto y por lo tanto no lo voy a disfrutar. ¿Entiendes? Yo disfruto de mi libro y de lo que opina la gente de él. ¿Entiendes? Así que no quiero películas para un libro mío. Yo lo que me planteo es una cosa. ¿Qué les gusta a ustedes más? ¿Leer una novela o ver una película? ¿Le gusta más? Leer. No, pues yo te voy a decir una cosa. Yo soy una apasionada del cine y yo disfruto igual o más con el cine que con la lectura. Yo he visto cada película que yo amo. Me he quedado, digo, Dios mío, gracias. ¿Quién ha hecho esta película? ¡Qué obra de arte! ¡Qué genialidad! Y te voy a decir una, Vicente, una española, El patrón de Bardem. Esa no la conozco. Espérate porque me suena. El patrón de Bardem, de nuestro Bardem. Javier Bardem. Me suena porque empecé a verla en televisión y la apagué. No, no muy buena. Qué buena la película de Bardem, de verdad. Javier Bardem trabaja bien, pero no es un actor de mi gusto. Porque ¿De qué? Que no es un actor de mi gusto. Porque... que no es de tu gusto. Vale, pero mira, yo te voy a decir una cosa. La película de Parásitos. Vaya peliculonazo. La mejor película que he visto yo, pero vamos, en 20, 30 años. Vaya guión y vaya película, madre mía. Increíble. Yo no la conozco. Pues mira, te la recomiendo que la veas, Parásitos. Parásito me suena a lombriz. ¿Me entiendes? La vi y no me gustó nada. A mí tampoco. Oriental o... ¿No es cierto? A mí no me gustó tampoco y ganó Oscar. No me gustó. A mí me gustan las históricas, me gustan mucho, lo que nos aporta algo a nosotros, nos aporta conocimiento. O las románticas, por ejemplo, véate Marco Polo, bien vieja, Marco Polo. Eso fue una peliculaza, ¿no? Marco Polo. Las que a mí me han gustado mucho, las que me han gustado muchísimo, eran las películas antiguas de rusos. También, los Zars. Porque estaban muy bien ambientadas y además no tenían normalmente acceso al libro. El libro salía posteriormente a la película. Tú dices La Guerra y la Paz, por ejemplo. Guerra y Paz. Esa. ¿Cómo se llamaba esta otra? El Correo del Zar. Sí. ¿Me entiendes? O sea, todas estas, hubieron como 10, 12 que eran fabulosas. Además con actores buenísimos. ¿Me entiendes? Entonces, luego una película que fui a verla y me costó una bronca con mi primera mujer fue La Conquista del Oeste. A ver, yo llegué reventado, había quedado con ella de ir al cine y fuimos al cine y me quedé dormido en la butaca. Uy. Y no me veas la que se lió. Muchos tiros. Duraba 3 horas y media la condenada película.
¿entiendes? Ujú. Yo las dos primeras horas las aguanté estoicamente, pero luego ya me dejé dormir, porque además era todo lo mismo, carreras con caballos y con carretas para conseguir parcelas, ¿me entiendes? Situarse, bueno, o sea que... Por ejemplo, Vicente, cuando hay que escoger el tema de la película, las históricas, yo ya dije, son muy buenas. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, cuando yo, en los 70, yo leía mucho del Oriente, por ejemplo, Shogun, Noble House, estas películas que nos aportaban tanto conocimiento de la vida allá, de los japoneses, de los coreanos, de toda esta gente, y cómo esas películas yo disfruté mucho. Los libros, empecé leyendo los libros y después ya venían las películas que disfruté mucho. Eso aportaron mucho Lo que para pasa es que historia. cuando se trata de películas de otros lugares adaptadas a Europa y América, la verdad es que se cambian también muchas cosas, se deforman las realidades para que se puedan entender, ¿me entiendes? Sí. O sea que realmente las películas estas de Oriente, de China, de Japón, etcétera, etcétera, pues la realidad es que si tú ves una película actual de China, la verdad es que parece que tengan, los luchadores parece que tengan cohetes en el culo para levantarse por el aire, ¿me entiendes? Sostenerse en el aire. Entonces, son deformaciones que a mí personalmente me desagradan, ¿me entiendes? Entonces, después las películas de guerra, tenemos un problema, dicen que la historia la escriben los vencedores, y cuando tú ves una película americana hecha del Japón, pues lo malo de la película son los japoneses siempre, ¿entiendes? Esto no quiere decir que no fueran malos. Pero luego me recuerdo de una película que era muy bonita, 55 días en Pekín. No sé si la llegaste a ver. Era de Charles Heston, ¿entiendes? Era una película que tenía una historia humana, además de narrar las batallas, tenía una historia humana de que adopta a un pequeño, ¿me entiendes? Y ese pequeño iba detrás de él a todos los lados y lo sentía como su protector, como su padre, como... ¿Entiendes? Entonces, hay muchas películas que yo no he leído los libros, porque yo no he leído 55 días en Pekín, pero posiblemente si lo hubiera leído antes de la película, me hubiera desengañado. Si lo hubiera leído después de la película, hubiera asociado el libro a las imágenes que había visto en la película. ¿Entiendes? Entonces no me habría desengañado tanto. A mí me hubiera sucedido exactamente lo mismo. Ahí es que escoger como el género de película que a uno le gusta. Por ejemplo, el Titanic, ¿no? Esta película fue una película que todo el mundo vio y que impactó, ¿no? Y es una película que gusta, una película muy bella. Fuera de que tiene una historia de amor, es una película que atrae, que engancha, muy, muy linda. Esa es una película que cualquiera debe ver y es una buena película para recomendar. ¿Sabes una cosa, Lisa? Yo creo que a ti te gustó más por tu afición a los cruceros, a los cócteles, etcétera, etcétera. No, porque es así. El barco es verdad, verdad. Entonces, ¿qué le ocurre? Que realmente tiene mucha fastuosidad, ateniéndose a la historia del Titanic. Pero hay muchas cosas. Yo tengo que reconocer que estoy ahora mismo en un plan que veo las películas y digo, americana, no veo ninguna.
Pues Me veo es las el mejor argentinas, cine me que veo hay. las chilenas, me veo las argentinas, me veo las chilenas. Darín me gusta mucho cómo trabaja, el argentino. Y prefiero verme una película o de Europa o de Hispanoamérica, y las de Hollywood es que ya, como me las he visto todas y ya sé, chispa, más o menos cómo funciona, Medio, cómo funciona los guionistas y los directores de Hollywood, ya digo que no los quiero ni ver, vamos. Una película americana de Hollywood, no, mira, nada más que veo el león ese de la Metro Goldwyn Mayer y digo, nada Rey de León, nada, el Rey nada de León. nada. Ya he Sí, visto bastante. Y yo te voy a decir una cosa, yo he visto películas europeas que yo he dicho, madre mía, que es fenomenal. Lo que pasa es que no me acuerdo de los títulos. Pero vamos, voy a hacer la lista. Eso también es otra cosa que yo la tenía que hacer. Apuntar la lista de las películas que veo y un poquito de historia de las películas. Porque es que claro. si no, se me van olvidando todas. A mí me gustaría que Enoe nos contara qué tipo de películas le gustan. Enoe, ¿estás ahí? Enoe. Mientras se ¿O tú? conecte Noé, tal vez podríamos ir sacando algunas conclusiones, ¿no? De la conversación, ¿no? Creo que una es, como dice el dicho, ¿no? De gustos y sabores no han escrito los autores, ¿no? Creo que depende mucho del gusto, del género que tenga la persona que puede estar viendo la película o que está leyendo una novela, ¿no? Hay personas que les gustan históricas, de acción, románticas, ¿no? De drama, de suspenso. Y la segunda conclusión, creo yo, que todos estarán de acuerdo, es que creo que no es tanto, no es tan importante el género en sí, o no es tan importante si es cine o si es novela, sino es la calidad con la que se haga la adaptación, ¿no? Si el director, el productor, ¿no? O el escritor del guión hace una buena adaptación, entonces va a tener éxito la producción. Ahora, no sé qué pensarán ustedes, yo pienso que sí, no todo libro sirve para ser adaptado o tiene la naturaleza o tiene la capacidad para ser adaptado al cine, no todas las novelas, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Hay una novela del escritor Mario Vargas Llosa, ¿no? Que se llama La ciudad de los perros. No sé si habrán escuchado de esa novela. Se hizo la película aquí mismo en el Perú, ¿no? Con una productora peruana, con actores peruanos. Y bueno, desde mi punto de vista, no sé si alguien lo habrá podido ver, pero desde mi punto de vista, muy mala adaptación, ¿no? La fiesta Mala, del mala, chivo. mala. ¿La viste? ¿Cómo? De Vargas Llosa, La fiesta del chivo. La fiesta del chivo. Ya, sí, lo he leído, pero no he visto la película. No he visto la película. El libro es ¿Quién buenísimo, el libro es buenísimo, la Sí, el libro película es es buenísimo. mala, ¿entiendes? Pero ¿Ah, sí? no tiene nada que ver con el libro. Vamos a ver. Claro, a eso voy, ¿no? O sea, el tema es que una de dos, o no tiene el productor, el escritor, el adaptador no tiene la capacidad de poder adaptarlo, porque pues el lenguaje audiovisual o el lenguaje cinematográfico es diferente al lenguaje literario, ¿no? Entonces, hacer esa transformación, ¿no? Hacer el intercambio de elementos del lenguaje, ¿no? Porque saben que es un lenguaje audiovisual, entonces hay que cambiar, por ejemplo, una descripción a una toma, ¿no? Entonces, no siempre la persona tiene la capacidad, la persona que está adaptando no lo puede No hacer bien. solamente eso, O tal vez Nelson. el libro es imposible Nelson, hay libros que son adaptarlo. escritos, hay libros que son escritos para películas, como Harry Potter. Harry Potter es tan fantástico que mientras que tú no lo veas en película, no te lo imaginas. Bueno, ahí sí, pues ahí sería otro punto, ¿no? El tema de la percepción, porque a mí me gustó mucho más los libros de Harry Potter que la película, ¿no? Pero más por un tema de sus
abstracción, digamos así, o que le quitan muchas partes, porque obviamente pues para hacer una película fiel al libro tendría que durar 4 o 5 horas, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero Pero claro. tú eras capaz, cuando estabas leyendo el libro, tú eras capaz de imaginarte los escenarios, porque yo lo leí y mira que tengo imaginación, pero no tenía cojones de imaginármelo. Sí. Bueno, en mi caso pasó algo bastante curioso, porque yo primero leí uno de los libros. Entonces, perdón, primero vi una película, después leí el libro, entonces ahí ya venía, digamos, sugestionado. Ahí estamos porque, en lo que yo estaba diciendo antes, que si tú ves primero claro, la película y luego lees el libro, acomodas las imágenes a tu a pensamiento lo que en ya el viste. libro. Claro, ¿Entiendes? claro. Pero si primero Sí. lees tú Harry Potter, mira que yo conozco castillos, palacios del medioevo, palacios ingleses, castillos ingleses, o sea, franceses, españoles, alemanes, ¿me entiendes? Pero jamás hubiera sido capaz de imaginarme lo que esa señorita sacó de su cabeza, ¿me entiendes? Porque realmente es que no tienen nada que ver con los castillos reales. ¿Entiendes? No. O sea, que está tan imaginario todo que realmente leyéndolo yo no era capaz de ubicarlo en un castillo, ni en un sistema, ni en un sistema de vida, ni en nada, ¿me entiendes? Y mira que ¿puedo hacer un comentario? La autora, Rowlands, escribe magistralmente en inglés. El solo leer es un gran placer porque tiene un dominio del idioma, una riqueza increíble. Entonces, en una película, por supuesto, eso se pierde todo. Pero lo que quería comentar con lo que decía Vicente, ese colegio prácticamente es una versión un poco fantasiada, pero de un edificio antiguo con grandes escalinatas y los dormitorios arriba y con ese sistema que ellos imponían a los chicos, que me hizo recordar mucho a mi época de colegio, porque fui a un colegio que tenía escalinatas parecidas, que los dormitorios estaban todos en una planta, que marchábamos también como soldaditos, etcétera, etcétera. es que la imaginación es prodigiosa, la imaginación que tiene ella es que es realmente prodigiosa, ¿entiendes? Porque los cuadros que hablan y se mueven, ¿entiendes? Los fantasmas que caminan, las luces, la vela suspendida, ¿me entiendes? Todo tiene una imaginación prodigiosa, realmente. A mí, te lo digo de verdad, me gustó leer los libros, pero me gustó leer los libros el primero lo leí antes de ver la película y no me enteraba de nada, porque no era capaz de ubicarlo en ningún sitio, mi imaginación no daba para tanto, ¿me entiendes? Luego ya sí, cuando ves las películas, entonces sí, vas acoplando lo que vas leyendo a esa película. Yo ahí felicito al guionista, felicito al director y hasta el que barría el piso, ¿me entiendes? Porque seguirle la imaginación a esa señora, mándatela, ¿eh? Sí, A mí sí. lo que me gusta ver, perdona, a mí lo que me gusta ver son los últimos estrenos. Yo quiero ver lo que se está haciendo ahora A y mí me cómo gustan las están películas interpretando los directores y los guionistas esta época. Es lo que más me interesa. Y he visto películas haciendo relatos sobre cómo está el trabajo, la mano de obra. Eso lo están llevando mucho al cine, ¿eh? El trabajo. He visto bastantes películas, una de ellas portuguesa. El trabajo y la mano de obra, ¿en qué que- país? ¿En qué país? El trabajo y la mano de obra, ¿en qué país? ¿En qué país? Pues mira, en Portugal, en la fábrica. En Portugal hicieron una película de unos trabajadores que están trabajando en una fábrica, hubieron problemas y luego ellos se tuvieron que quedar, en fin, todo relacionado Mira, con el trabajo. yo trabajé Con los en problemas, Portugal.
¿Perdona? Yo trabajé en Portugal como director de la Lusitania de Cimientos en Estoril. Y tuve que salir a uña de caballo porque se me ocurrió denunciar que los obreros morían de silicosis. Porque no habían captaciones de polvo ni filtros. Y si no es porque me avisan, me meten preso para toda la vida por ir contra el régimen portugués. Ya ve el testimonio. Esto es para llevarlo al cine. Cuando tú hablas de trabajo, mi primera pregunta es, ¿en qué país el trabajo? ¿En qué país los salarios? Por la sencilla razón que en este momento en Colombia hay casi un 40% de personas que no ganan más de $60 al mes. ¿Entiendes? Bueno, yo te digo que las películas que yo he visto que han tocado los temas de los trabajos son de diferentes países. Si es un documental. No, documental no, son películas. Ya te daré si es un títulos. documental sobre el trabajo. Sí. ¿Cómo? Si es un documental sobre el trabajo, sí me interesa. Una película. No, estos son películas, no son documentales. Yo vi una película que el hombre era repartidor. El hombre era repartidor de estos trabajos nuevos de los repartidores. O sea, están hablando también de cómo se trabaja hoy con el estrés, porque de eso ha visto Tony Herman, que trata sobre el estrés que trabajan hoy en día las mujeres en los trabajos, que no tienen vida, que solamente están con la agonía del trabajo. Esa se llama Tony Herman. Y luego también vi una, que yo no sé de qué país era, porque era de Europa, que era un hombre que estaba repartiendo, que era repartidor de estos de Amazon sería de esto. Y bueno, y lo que le exigían al hombre y todo el lío y que perdía a su familia por el trabajo. Y bueno, y la de Bardem también va de trabajo. La de Bardem de la fábrica, el patrón, perdona, está hecha el guión para que vea cómo se trabaja, o sea, cómo se trabaja y cómo es el obrero, el perfil del obrero, el perfil del jefe. Y Parásitos también viene a ser como lo mismo. O sea, la diferencia de clases, los pobres, los ricos, y hacernos una imagen de la sociedad. Y yo lo que me gusta de ver, el cine que yo quiero ver es el que me hace una fotografía lo más exacta posible de la sociedad actual. Esa fotografía, una de las que has comentado, es una fotografía absolutamente machista, de que las mujeres están estresadas porque trabajan, etcétera, etcétera. Eso es una película absolutamente machista, ¿me entiendes? Por la sencilla razón que la mujer no se estresa por trabajar en la calle, se estresa más por estar aguantando las pendejadas del marido en su casa, aguantar los niños y estar encerrada. Perdona, he visto una película que bueno, alguna vez deja hablar a alguien. Es francesa. Bueno, perdón, Geles, yo le había hecho una pregunta a Enoe. ¿Está aquí? ¿Está con nosotros? Sí, estoy escuchándoles. Oh, ¿cómo está? Es que, bueno, yo te quería preguntar, para cambiar un poquito acá, ¿qué tipo de películas te gustarían a ti ver? Bueno, a mí me gustan las románticas, me gustan las de acción. Sí, ¿y tu libro que escribiste, qué tipo de libro fue? ¿El que podría ser llevado al guión a una película? El que tú hiciste, por ejemplo. El libro es sobre mi historia como inmigrante. Bueno, como madre soltera. Esa es una buena historia, esa puede ser llevada al cine. Sí, podría ser. Yo creo. ¿Y la darías para llevarla al cine? ¿Te gustaría? Sí, la podría llevar, sí. Bueno. Lo que pasa es que hay libros que no se pueden llevar a una película. Depende. Ajá. Por ejemplo, a mí me gustó la película de Titanic. Esa es una
es un libro muy grande, con muchas páginas. A mí me parece que la historia es muy bonita, romántica e interesante. Claro. Pero a mí me parece que los libros que son muy grandes, con muchísimas páginas, 400, 500 páginas, deberían ser una película, porque a veces el lector se aburre con una lectura tan grande. No, Entonces, Está escrito el libro, no es. ¿perdón? Que depende cómo esté escrito el libro. Sí, porque hay diferentes. Por eso depende del gusto del cliente también y del público a quien va dirigido el libro. Yo pienso que como estamos viviendo el mundo de hoy, las películas románticas son las que debieran estar en su auge ahora. Por ejemplo, la que acaban de recomendarme, Un tiquete al paraíso, con Julia Roberts y George Clooney, está en estreno y está teniendo una gran acogida. Yo les comenté que es como los mismos productores de Rezar, Amar y Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts y un español, que fue hecha en Bali, muy romántica, y muestra todos los paisajes en esta tierra tan linda, y está la historia de amor y comienza en Nueva York, y entonces es una niña con frustraciones, y entonces todo va que se viene a aprender a Italia, el italiano, quiere como cambiar su vida a Europa, y pum, todo cambia y se va a India a ver qué pasa con ella, porque no está enfocada en su vida, quiere cambiarla, y ahí sale el viaje a Indonesia, y allá sí cambia todo. Entonces es una historia romántica donde ella encuentra el amor, también otra persona que buscaba como ella un segundo matrimonio, y es divina. Y ahora Un Ticket a Paradise, eso es igualita, no igualita, pero es romántica, y esas historias son las lindas para ver, no tanta violencia, que es lo que estamos viviendo en el mundo hoy, porque hoy se vive mucha violencia con guerras. Entonces hay que cambiar, y espero que sigan haciendo estas películas tan lindas, románticas, que hay por el mundo. Esas son las lindas de llevar de un libro al cine, a la película, y que se vende mucho, yo pienso. Entonces, ¿a ti te gusta? A mí las películas románticas me gusta hacerlas, no verlas. Hacerla. Ajá, no Ay, qué gracia. Perdona, Lisa, te quiero decir que yo las películas de Julia Roberts he visto la que protagonizó con Richard Gere y la que tú estás hablando, la segunda, y esta tercera no la veo porque yo no veo más películas comerciales de Hollywood. Me parece que no me aportan nada, que no las quiero ver. Vamos, te no portan amor, te portan amor. No, la gente no quiere ver. Yo creo que la gente no quiere ver hoy amor, ¿eh? Les interesan los temas más profundos. También a mí se me pasa que el amor ahí es un amor muy ficticio, diría yo. Un amor muy a lo Hollywood. No me gusta nada Julia Roberts, no la vería, la verdad es que no la veo. Bueno, pero todos somos diferentes. Hay mucha gente que le gusta. Muy bonita, romántica. La propuesta indecorosa, el Titanic y las de Sylvester Stallone, mis respetos para ese actor, porque yo vi todas, Rambo, Halcón, Rocky, todas sus películas excelentes. Hay muy buenas películas en cine. Con lo bueno que es algunos directores, que pena, no son reconocidos de verdad. La Reina del Sur. Es que Hollywood gasta mucho dinero en publicidad. Muy bien. No, pero queridos compañeros. A ver, Nelson. Sí. Sí, disculpa, Lisa. No. Bien. El tema está interesantísimo, da para más, pero el tiempo se nos ha acabado. Saben que en estos medios el tiempo es oro. Así que, de hecho, hay mucho para hablar más del tema, ¿no? Lo que yo creo que concluiríamos sería, pues, a todos los que nos están escuchando, es vean, ¿no? Buenas películas, consuman buenas películas, lean buenos libros, ¿no? Y sus respectivas adaptaciones, ¿no? Yo creo que
no debe haber una competencia entre el cine y la literatura, ¿no? Al contrario, más bien complementarse, enriquecerse unos a otros, ¿no? Así que sigamos leyendo, sigamos escuchando, viendo buenas historias para seguir enriqueciendo nuestra vida, ¿no? Será entonces hasta otra oportunidad nuestra transmisión de Escritores Internacionales Unidos de Estudio 4. Gracias.